Bueno, querida iglesia, muy buenos días. Realmente es un privilegio para nosotros también estar acá. Como decía Leonardo, hace mucho frío afuera, yo emocionada con la nieve, Leonardo congelado, pero fue tanto el calor y el cariño que nunca sentimos frío. Y creo que eso es lo más importante de ser familia, que no importa dónde estemos, ¿sí? Somos la familia de Cristo. Y cuando tú te encuentras con la familia de Cristo, ¿sí? Siempre vas a encontrar el calor de hogar. Y eso es lo que usted encuentra aquí. ¿Sí? Así que bueno, hoy quiero compartirles un tema muy especial acerca de la marca familiar. Y yo quiero que sepas que todos tenemos una marca. Toda familia tiene una marca. Quiero llevarte por un momento a pensar quién fue la persona en tu infancia que marcó tu vida. ¿Quién marcó positivamente tu vida en tu infancia? ¿Quién fue la persona que te hizo sentir amada, que te hizo sentir amado? ¿Quién fue? ¿Alguien me lo dice? No crean que yo voy a dar la prédica solita, ¿eh? No. Tu mamá. ¿Quién más por acá? ¿Quién te hizo sentir amado? ¿Quién te hizo sentir importante? Tu padre. Tu abuela. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere contar? ¿Quién te hizo sentir amado? ¿Quién te hizo sentir especial? ¿No escuché? Mi hermana, dicen por ahí. Wow, es que ¿saben qué? Todos tenemos una marca familiar. No importa el tipo de familia que seamos, porque usted puede decir, ay, Solange, la marca, no puedo dejar una marca buena en casa porque mi familia es una familia monoparental. Yo estoy sola educando a mis hijos. Entonces no puedo dejar una huella y una marca de un amor cuando lo que tengo es dolor en el corazón, cuando lo que tengo es preocupación en el alma. Déjame contarte de una familia que relata la Biblia, ¿sí? Y seguramente ustedes lo conocen, nuestro querido Timoteo. ¿Recuerdan a Timoteo? Timoteo no registra la verdad las escrituras de su padre. Entonces estamos asumiendo que es una familia monoparental, donde estaba criado con su abuela Loida, con su madre Eunice. Y yo me imagino, porque déjenme contarles que cuando yo leo las escrituras, a mí me encanta reproducirlas. Si yo les pongo color, si me las imagino, me imagino cada personaje, lo que tiene que haber estado pensando, sintiendo en ese momento. Y yo me imagino a estas dos mujeres que no comenzaron a decir, ¿y ahora cómo vamos a criar a Timoteo sola? ¿Sí? ¿Qué va a salir de este muchacho? Ojalá y no se nos tuerza, ¿sí? Ojalá que no salga un árbol torcido por ahí, Timoteo. No, esas mujeres, primero Loida como madre de Eunice, comenzó a marcar la vida de Eunice en la fe, para que Eunice a su vez pueda marcar la vida de su hijo Timoteo. Y ambas comenzaron a influenciar la vida del joven que estaban educando. Tanto así que llega el apóstol Pablo y le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:5, porque al recordar la fe sincera que hay en ti, la misma que tuvo primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, estoy convencido que también está en ti. Entonces hay una marca que estaba dejando Loida, la abuela, que estaba dejando Eunice en la vida de Timoteo. ¿Cuál era? La marca de la fe. La marca de creer en el Dios que ellas creían. La marca de saber que había un Dios vivo que podía responder sus necesidades. Un padre que podía llenar vacíos, que si no tenía un padre físico, ¿sí? Si no estaba en casa con papá, había un Padre Celestial que podía llenar su necesidad. Eso era lo que estaba transmitiendo Loida, lo que estaba transmitiendo Eunice. ¿Y saben qué? No solamente le enseñaron fe, le enseñaron también la necesidad del aprendizaje, comprometerse con el aprendizaje. Por eso nuestra pastora acá dice, por favor, hacemos un esfuerzo como iglesia, venga, capacítese, contagie a otros, invite a otros. Y eso fue lo que estaba marcando Loida e Eunice en la vida de Timoteo. En 2 Timoteo 3, del 14 al 15, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y ojo con lo que dice aquí, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces Timoteo venía con fundamentos de la necesidad de aprender ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Se da cuenta? Entonces pusieron otro fundamento, aparte de la fe también. Le enseñaron la fe y el estudio a Timoteo, el estudio de las Escrituras, la importancia del servicio, la importancia y la humildad de poder crecer a la par con otros y aprender de otros. Tanto así que Pablo llegó a ser su mentor. ¿Sí? Si lo ponemos en términos de hoy, Pablo era su mentor. Entonces también necesitaba humildad para poder aprender del otro. ¿Se da cuenta todo lo que iban enseñándole Eunice y Loida a la vida de Timoteo? Entonces, resulta que tal fue el impacto que tuvieron en la vida de él, que fue discípulo nada más y nada menos que nuestro superapóstol Pablo, ¿sí? Que jugó un rol importantísimo en la iglesia cristiana, fue líder de la iglesia de Éfeso, y además acompañó al apóstol Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Un chico nacido en un hogar monoparental, donde no hubo una mamá y una abuela que se creyeron víctimas, sino que decidieron ser protagonistas y decidieron marcar sus generaciones. ¿Quién está marcando tu familia? ¿Cómo estás marcando tu familia? Usted me puede decir hoy, ay, ¿sabes qué, Sol? Lo que pasa es que ese era Timoteo. Sí, era Timoteo. O sea, cuando uno lee a Timoteo, es otro lote, Timoteo. ¿Sí? Ok, entonces te pongo otro ejemplo. ¿Me permites poner otro ejemplo? Entonces vámonos con la familia de Noemí. Ubican a Noemí en las Escrituras. Resulta, ¿sí?, que Noemí, dice en Ruth 1, del 1 al 5, dice, en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí y sus hijos Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén de Judá. Al llegar a Moab, se quedaron allí a vivir. Entonces, Elimelec se llevó a su esposa Noemí, se llevó a sus hijos, tuvieron que emigrar. ¿Sí? Y ustedes saben que emigrar no es sencillo. Ustedes saben lo que es dejar tierra, parentela, volver a empezar. ¿Y sabes qué? Le tocó a Noemí una situación difícil en el tiempo. ¿Por qué? Porque perdió a su esposo, luego perdió a sus hijos y se quedó con las nueras. Y entonces ahí dice, uy, Dios mío, la suegra y la nuera, ¿verdad? Porque todos los chistes son de las suegras y las nueras. Entonces dice, ahí va. Y tenía que quedarse con la suegra, tenía que quedarse con las nueras. Pero ¿sabes qué? Aún en medio del dolor de Noemí, porque yo leo las Escrituras, y llega un momento que Noemí dice, llámame Mara, porque hay amargura en el alma, ¿sí? Porque estoy triste. Y hay momentos y situaciones en la vida, por muy cristianos que seamos, que hay tristeza en el corazón. Pero ¿sabes qué? También puedo leer en esas Escrituras una Noemí que a pesar del dolor pudo marcar la vida de sus nueras. ¿Sí? Y marcó de tal manera el corazón de una de ellas que Ruth comienza a decirle, oye, no me insistas que te abandone, no me digas que me vaya atrás. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, porque donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con todo rigor, si otra cosa que la muerte nos separa. ¡Wow! Cómo a pesar del dolor, Noemí logró marcar el corazón de sus nueras. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros nos llenamos de muchas cosas, ¿sí? De muchas excusas. Es que ¿qué bueno puedo dar yo si lo que en mí hay es dolor? ¿Sí? Pero ¿qué puedo yo enseñarle a otros si tantas cosas que me han pasado? Pero te das cuenta como siempre podemos marcar la vida de otros. Porque déjame decirte que tú y yo estamos marcando la vida de nuestras familias.
estamos marcando la vida de los que compartimos en casa. Estamos marcando la vida de los nuestros. La pregunta es ¿cómo lo estoy marcando? ¿Cómo lo estoy marcando? Entonces, cuando Noemí, a pesar del dolor, le enseña a Ruth que Dios es el que provee, que Dios es el que cuida, ¿sí? Que Dios es el que no abandona. Tanto así que ella dice, oye, yo quiero seguir el Dios que tú sigues, ¿sí? Tu Dios va a ser el mío. ¿Cómo habrá sido la relación de Noemí y lo que le transmitía a Ruth para que Ruth llegue a decir esas palabras? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Sí? ¿Cómo tiene que haber sido? Oigan, ¿sí sabe lo que pasó con Ruth? Para hacerles la historia corta. A causa de los valores que Noemí transmitió a Ruth, ella se encuentra en la genealogía de Jesús. Ella es la bisabuela del rey David. ¿Lo ve? Una mujer que, partida en el alma por las situaciones vividas, se levanta y decide sembrar semillas de fe y de bendición en las personas que estaban a su alrededor. No sembró amargura, no sembró rabia, por más que ella dice, me siento así, no deja de reconocer su sentir, pero no se queda en ese sentir, se levanta por encima de eso. Se levanta por encima de eso. Pero usted me puede decir, es que esa era Ruth. Sí. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Me permite otro ejemplo? Porque quiero que también se den cuenta que hay formas y formas de marcar la vida de los nuestros. Y te voy a hablar de Elí. Te voy a hablar de Elí. Que era un hombre de Dios, ojo, era un hombre de Dios. Era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? No estoy hablando de un hombre que no conocía al Señor. ¿Y qué señalan las Escrituras en 1 Samuel? Dice, entonces el Señor se acercó. ¿Se acuerdan cuando lo despierta a Samuel varias veces? ¿Recuerdan esa parte de la Escritura? Que lo despierta a Samuel. Bueno, aquí estamos. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Yo dije, wow, qué fuerte, ¿sí? Y ojo con lo que dice acá. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia y ningún sacrificio en ofrenda podrá lograr jamás el perdón de pecados de la familia de él. ¿Se da cuenta lo fuerte que es? Porque lo que dice es, oye, él sabía que sus hijos estaban blasfemando. Ojo que el Señor no le dice, oye, te hago responsable por lo que tus hijos hacen. No. Él le dijo, te hago responsable porque sabiendo que tus hijos estaban mal, no los corregiste. ¿Sí? Llega un momento como padre que usted no puede hacer más que respetar lo que sus hijos hacen. Pero siempre va a poder decirles, no es por ahí. No es por ahí. Hijo, tienes que aprender a levantar los ojos al cielo. Tienes que aprender a poner tu mirada en lo alto. Tienes que aprender a darle prioridad al Señor. ¿Qué pasaba cuando su hijo era pequeño y no quería comer? ¿Qué hacía usted? Lo obligaba. ¿Sí? No le decía, muérase de hambre. ¿Sí? Ahí quédese. No, usted decía, no, mijito, es que tiene que comer. Y le empujaba la cuchara, ¿verdad? Pero resulta que los chicos no quieren nada de Dios y usted dice, bueno, pues tú ya estás grande. Nuestra responsabilidad delante del Padre es decirle a nuestros hijos quién es Dios. Es enseñarles el camino. Su responsabilidad, la de ellos, es escogerlo o no escogerlo. Pero nosotros no podemos desatender el llamado que Dios nos hace.
Entonces, ¿sabes qué? A diferencia de la vida de Timoteo, a diferencia de la vida de Ruth, lastimosamente Elí, siendo aún sacerdote del Dios Altísimo, no logró levantar una familia que glorifique el nombre de Dios. Sí, permitió dejar marcas porque todas nuestras familias dejan huellas, dejan marcas. La pregunta es qué tipo de huellas estamos dejando. ¿Como Elí? ¿Como Noemí? ¿Como Eunice? ¿Qué tipo de huella estás dejando? A mí me gustaría que te preguntaras por un momento, ¿qué es lo que yo estoy marcando en casa? ¿Sí? Porque no es que yo tengo que traer al hijo así, de la oreja, obligado. ¿Sabe cuándo su hijo va a estar aquí glorificando al Señor? El día que usted, cuando entre por la puerta de su casa, modele a Cristo. El día que cuando usted entre por la puerta de su casa, en lugar de gritos, pueda dar un oído atento. El día que cuando usted entre por la puerta de su casa, pueda decirle, hijo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte para solucionar ese problema? Hijo, ¿tienes esta situación? Vamos a orar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que llegamos a la iglesia, cantamos, levantamos las manos, ¿sí? Nos abrazamos todos, somos divinos, ¿sí? Todo el que nos ve dice, uy, pero qué hermano más lindo, uy, pero qué hermana más tierna, ¿sí? Y los hijos dicen, oh, porque no la conoces en casa. Oh, porque es que no lo has visto, porque si estuvieras en mi casa. Entonces después decimos, pero ¿por qué los hijos reniegan? ¿Pero por qué los hijos no quieren seguir al Dios que nosotros seguimos? Si es un Dios bueno. Porque no lo estamos modelando. Porque no lo estamos modelando con nuestras palabras, porque no lo estamos modelando con nuestras acciones. ¿Sí? No lo estamos modelando. ¿Me permite un ejemplo más? Uno más. La vida de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, nace en la tierra con un propósito santo para salvarnos, para redimirnos. Nace en una familia nuclear, papá, mamá, hijos. ¿Sí? María, José, Jesús. Y resulta que aún siendo el Hijo de Dios, José y María no dejaron de cumplir la responsabilidad que tenían de enseñar los principios y los valores en la vida de Jesús. ¿O no recuerdan la historia cuando se perdió en el templo? ¿Recuerdan la historia? Cuando él se pierde en el templo. Entonces dice, oye, se los voy a leer. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Primera enseñanza, lo llevaban siempre a las celebraciones religiosas. ¿Sí? Porque dice que subían todos los años. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Y terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino, o sea que siguieron avanzando. Y mientras lo buscaban con los parientes y los conocidos, al no encontrarlo, volvieron a Jesús en busca de él. Y al cabo de 3 días, yo me imagino la desesperación de José y de María, porque imagínense 3 días buscando al hijo. ¿Sí? A mí se me perdió 15 minutos mi hijo en un centro comercial y casi me desmayo. ¿Sí? Y no lo encontraba el muchachito, ¿sí? Cuando estaba pequeñito. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y un día mi hija, estábamos en una tienda con mi esposo y habían jeans, así en estos que saben, los círculos grandes, y mi hija estaba pequeñita, me acuerdo. Y de pronto Sol, cariño, ¿dónde está Sol? No, ¿dónde está Sol? Y Sol, y nosotros salimos corriendo, por favor, puede bloquear las puertas, no encontramos a mi hija. ¿Y qué era? Que se había metido debajo de la redondela de los jeans, ¿sí? Al pie de donde estábamos nosotros, y no la veíamos porque estaba chiquita. ¿Sí? Y casi se nos sale el corazón, se nos va la vida con Leonardo, o sea, ahora imagínense 3 días de camino, sin encontrarlo. ¿Sí? Imagínense la desesperación de María y la desesperación de José. Y decir, ahí va, ¿dónde está? Nos despistamos un ratito y Jesús se nos fue. Y dicen, al cabo de los 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y sus respuestas.
Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dice su madre. Miren, ellos sabían que era el Hijo de Dios, ¿sí? Y podían haber dicho, José, estamos de más aquí, ¿por qué? ¿Sí? Ellos no renunciaron a su rol de papá y de mamá terrenal. Y María le dice, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Lo ve? Entonces, él le dice, oye, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en los negocios de mi padre? Pero ellos no entendían lo que decían. Ojo con el versículo 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Pero ¿saben qué? El Señor vino a enseñarnos cómo vivir aquí en la tierra, ¿sí? Y entonces, como hijo, comenzó a enseñarnos, y aquí para todos los hijos que están aquí escuchándonos, ¿sí?, a enseñarnos la sujeción. Porque dice, vivió sujeto a ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, oye, María y José hicieron su trabajo. Le enseñaron. Le enseñaban, ¿sí? Le enseñaban como papás. Pero ¿saben qué? Jesús tenía un doble privilegio. Él también tenía su Padre Celestial. Y el Padre Celestial viene y nos enseña a nosotros cómo tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿sí? El mismo Dios comienza a enseñarnos y nos dice en Juan 19:25, dice, junto a la cruz, entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, vámonos al siguiente, en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre le había enseñado a Jesús a través de ¿qué? Del ejemplo. Porque dice, no puedo hacer nada que no haya sido lo que he visto de mi Padre. Póngame atención acá, mire mi momento. Ponga su mano así. Ponga su mano así. ¿Sí? No deje de mirarme, por favor. Ponga su mano así. Y ahora le voy a pedir que ponga su mano en la barbilla. Gracias, les tomaría una foto si estuviera acá. Dije barbilla, no dije mejilla. Esto es lo que sucede en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, hacen lo que nosotros hacemos. Se lo acabo de comprobar. ¿Por qué? Porque aprendemos por imitación. ¿Sí? Aprendemos por imitación. Y usted dice, pero es que yo le vivo diciendo que tiene que buscar a Dios. Y usted no busca nunca. Pero yo le vivo diciendo que tiene que hablar bien y usted grita todo el tiempo. Pero es que yo vivo diciéndole, la pregunta es, ¿cuál es mi ejemplo? Porque tus hijos no hacen lo que les dices, tus hijos hacen lo que te ven hacer. Y lo dijo el Padre, ¿sí? ¿Qué más? Llega un momento, acuérdense cuando Jesús se está bautizando, lo bautiza Juan el Bautista, y de pronto se abre una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo leo esto y digo, Señor, ¿cuántas veces nosotros afirmamos a nuestros hijos de esa manera? Porque sí somos campeones de decir, pero que parece que tuvieras 2 pies izquierdos, no solo te andas cayendo. Y que tienes mantequilla en las manos, que todo se te resbala, muchacho. Y comenzamos a verbalizar defectos y nos olvidamos de verbalizar virtudes. Pero el Padre Eterno nos enseña, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta lo que hace el Padre? ¿Cómo nos enseña los principios para poder educar? Otra cosa que nos enseña el Padre, dice, y que nos enseña Jesús. Dice, yendo un poco más adelante, se postró en su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué había aprendido Jesús? Cuando le dice, Señor, sé que me van a matar en el cruz, sé que me van a crucificar. Señor, mi carne no quiere hacerlo.
Si puede, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, quiero hacer la tuya. ¿Qué era lo que había aprendido Jesús? Obediencia. Obediencia. Sí, obediencia. Y un ejemplo más de lo que hacía el Padre. Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué estaba haciendo el Padre? Empoderar. Empoderar. Escúchalo. ¿Sí? Mi hijo, escúchalo. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús también fue marcado. La pregunta es, ¿quién está marcando a tu familia? ¿Estás marcando a tu familia o estás permitiendo que alguien más lo haga? Porque déjame decirte que lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que entra totalmente en vigencia el día de hoy. Y le dijo, oye, Timoteo, también debes de saber esto. En estos postreros días, es decir, ahora, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo, le dice Pablo, por favor, a estos evita. ¿Se parece o no se parece a lo que vivimos hoy? ¿Saben una cosa? Esos hombres y esas mujeres están contigo al lado en tu trabajo. Esos hombres y esas mujeres pueden ser los compañeros de tus hijos, los maestros, los amigos, nuestros propios amigos. ¿Se da cuenta? Y Pablo le dice, oye, cuidado, cuidado. Porque si nosotros no decidimos, queridos hermanos, marcar la vida de los nuestros conforme al diseño divino, alguien nos va a marcar. Alguien nos va a marcar. Entonces la invitación de hoy es que tú puedas levantarte a decir, yo voy a marcar a mi generación. Yo voy a marcar a los míos. Yo voy a marcar a los míos con diseño de reino. Yo voy a marcar a los míos en fe. Yo voy a marcar a los míos enseñándole el perdón. Yo voy a marcar a los míos. ¿Quién está marcando a los tuyos? ¿Sabes? Porque la familia es el centro donde nos entrenamos. El Señor establece la familia como un centro de entrenamiento, porque en la familia se aprende a perdonar. ¿Sí? O no te decían, reconcíliate con tu hermano. En la familia se aprende a compartir. O no te decía, no dañes la ropa porque le tiene que quedar a tu hermano menor. ¿Sí? En la familia se aprende la paciencia. Espérate que el baño está ocupado. ¿Sí? Y tenías que esperar que el baño se desocupe. ¿Verdad? En la familia es donde aprendes la generosidad. No te comas todo que después no le alcanza a tu papá. ¿Les pasa eso en su casa o solo pasaba en la mía? Es en la familia donde se aprenden esos principios y esos valores. ¿Sabe cuál es el error? Que no hemos entendido que adentro nos aprendemos, nos cimentamos para conquistar afuera. Y estamos dejando que afuera nos conquiste a nosotros. Y no estamos sentando en casa los fundamentos necesarios y los principios para que nuestros hijos, cuando nosotros no estemos al lado, puedan decidir correctamente. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Yo siempre le digo a mis hijos, yo no puedo ser su llavero. ¿Sí? Me explico lo que quiere decir llavero. Usted el llavero lo cuelga y lo lleva a todas partes. ¿Verdad? Y nosotros le decimos, no somos sus llaveros, amor. Quisiéramos acompañarlos a todas partes. El desafío es que ustedes puedan decidir correctamente cuando nosotros no estamos presentes. Que usted pueda tomar las decisiones, ¿sí? Y que opte por lo que el Señor establece cuando papá y mamá no están presentes. Ese es el desafío. La pregunta es entonces, ¿cómo está tu centro de entrenamiento? ¿Se perdonan en casa o hay rencor en casa? ¿Cómo le estamos enseñando a los nuestros
a manejar las crisis y los problemas. Porque déjame decirte una cosa. Quizás cuando eras pequeño tú decías, wow, lo que pasa es que en mi casa siempre se gritaban. Y yo me prometí que el día que yo tenga mi hogar nunca iba a hacer eso. Y cuando hay un problema, ¿sabes lo que te pasa? ¿Qué te pasa? Automáticamente comienzas a subir el tono de voz. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Pero por qué te pones así? Pero es que no entiendes. ¿Verdad? Y uno dice, ay, me estoy pareciendo a mi mamá, me estoy pareciendo a mi papá. Y yo me prometí de pequeña que eso nunca iba a hacer. ¿Y por qué pasa eso? Porque tu cerebro tiene una memoria emocional. ¿Sí? Una memoria emocional. Y guarda esas reacciones. A menos que tú hagas realidad lo que dice Romanos 12:2 de renovar el entendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sacar, renovar. Cuando tú vas a renovar la ropa, ¿qué es lo que haces? Sacas lo que no te queda, ¿sí? Y pones algo que sí te quede. Renovar. A menos que tú renueves el entendimiento, sacando esos patrones y esos modelos incorrectos y pongas modelos correctos, por eso es importante que te rodees de gente de Dios. Que sea saludable, que tenga relaciones saludables, que si tu problema es el manejo de conflictos, que sepa resolver conflictos. ¿Para qué? Para que tú puedas verlos. Porque así como los niños aprenden por imitación, nosotros los adultos también. Entonces, para que tú puedas ver esos buenos modelos sanos, saludables, y tú digas, ahí va. Y yo le voy a decir, pastora, ¿usted cómo soluciona los problemas con su esposo? ¿Sí? Cuénteme, porque yo no he conseguido otra forma que los gritos. Y entonces usted comienza a renovar el entendimiento. Porque si no, lo único que va a salir es aquello que te prometiste que nunca ibas a hacer. Entonces, ¿cómo estamos en la familia? ¿Cómo está ese centro de entrenamiento? ¿Cómo solucionas los problemas? ¿A gritos, a golpes, con indiferencia? Ay, no, es que yo le dejo de hablar una semana. ¿Sí? Es que yo le dejo de hablar. ¿Sí? Ah, no, hasta que se me pase. ¿Estamos escuchándonos? ¿Cómo expresamos el afecto? ¿Nos abrazamos? ¿Nos besamos? ¿Sí? ¿Cómo expresamos el amor en casa? Ah, no, Solange, eso no me digas, porque lo que pasa es que en mi casa, mi papá era muy seco, mi mamá también, y yo no soy muy afectivo, no soy muy afectiva. Pues como le decía ayer en Reconectados, aprenda. ¿Sabe por qué? Porque nadie me puede decir a mí que no podemos hacerlo diferente. Es verdad que el hogar en el que nacimos puede condicionarnos, pero la buena noticia es que no puede determinarnos. No nos determina. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos el ADN celestial. El Padre sopló sobre nosotros. Y si el Padre es un Padre que perdona, ¿tengo o no tengo las características del papá? ¿Sus hijos se parecen o no se parecen a usted? ¿Se parecen o no se parecen? Entonces no me diga, cuando usted diga, es que yo no puedo ser afectuoso, vaya donde el Padre y dígale, Señor, yo tengo tu ADN, enséñame a amar como tú amas, enséñame a expresar el afecto como tú lo expresas. Ay, es que a mí se me hace difícil estar eso de animando a mi hijo y reconociendo y afirmando. Entonces voy donde el Padre y le digo, papá, enséñame. Porque así como tú le dijiste a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, necesito verbalizar y reconocer a mi hijo para que vaya afirmándose. ¿Se da cuenta? No me diga que no lo podemos hacer. No me diga que no lo puede hacer. Entonces, usted lo puede hacer. Usted tiene el ADN del Padre Celestial. Y si nosotros tomamos la decisión hoy de decir, Señor, yo quiero marcar a mi familia, pero quiero que mi familia tenga una marca de reino. Quiero que mi familia tenga sello de reino. No quiero que mi familia vaya con marcas de dolor. No quiero que mi familia vaya con marcas de frustración. No quiero que mi familia vaya con marcas de abandono. No quiero que mi familia vaya con marcas de víctima. No, yo quiero levantar una familia que pueda oler a ti. Porque ¿sabe lo más triste? Es que seamos cristianos y que nadie lo note. ¿Sí? Esto sí es muy triste. Que usted y yo seamos cristianos y nadie lo note. Ahí deberíamos redarguirnos en el corazón.
Entonces, que cuando sus hijos vayan por la calle, que cuando usted vaya por la calle, la gente diga, estos tienen olor a reino. Estos tienen olor a algo diferente. Es que ellos tienen algo diferente. Entonces van a decir, oye, es que ahí van los góndola, ahí van los góngora, míralos. Es que ahí van los Brito, ahí van los Ever, mira, ahí van los Castillo, ahí van los López. ¿Sí? Ahí van los Pablos, ahí van los Gutiérrez, ahí van los Ramírez. Son hombres y mujeres de reino, son íntegros. Y míralos, son especiales, están conscientes de lo que tienen y de lo que Dios ha puesto en su mano. Esa es una familia que camina diferente. Esa es una familia que resuelve sus problemas diferente. Esa es una familia que se habla diferente. Esa es una familia que se quiere diferente. Esa es una familia donde tú puedes decir, wow, el amor. O no decía el Señor que por el amor nos reconocerán. ¿No decía eso el Señor? Que por el amor nos reconocerán. Hermanos, estamos llamados a marcar a nuestra familia. Y voy cerrando con esto. Moisés dijo, grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Incúlcaselas continuamente a sus hijos. Háblalas de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo que quería decir Moisés era en la cotidianidad de la vida, enséñales a Jesús, enséñales al Señor, enséñales al Padre. Pero yo siempre les he dicho que yo leo la Biblia y la leo a colores, ¿verdad? Entonces me van a permitir parafrasear este versículo. Y yo lo parafraseé así. Grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando vayas en el auto hacia el colegio y cuando vayas a las actividades extracurriculares, cuando salga el sol y cuando esté la nieve, cuando salgan de paseo y mientras vayan a la iglesia. Envíales por WhatsApp un mensaje, hazles videos atractivos que hablen de mi nombre. Usa todas las herramientas que hoy están al alcance para que puedan reconocer que yo estoy allí. Permitan que hagan canciones que hablen de mí. Creen logos de familia con sabor a mí, que ellos puedan ver que mi mano los ha sostenido siempre. Amados, hace mucho tiempo, cuando nuestros hijos eran pequeños, decidimos con el pastor Leo que íbamos a marcar nuestras generaciones. Y decidimos crear lo que se llama la marca familiar. Y dijimos, ¿cuáles son esos principios y valores que van a identificarnos como familia? Y que van a decir, ahí van los Viña y Blum. Que nuestros hijos van a reconocerlos. Y decidimos hacer un logo, decidimos sentarnos con ellos y decirles, hijos, ¿cómo ustedes ven la familia? Y mi hija decía, mamá, nosotros somos una familia muy unida. Somos unidos, ¿sí? No, es que nosotros somos una familia muy respetuosa. Mi hijo decía, mamá, nosotros somos una familia que ama a Dios y que tenemos un llamado para liderar a otros. Y establecimos entonces los valores de la familia junto con ellos, ¿sabes? Y creamos un logo. Nuestro logo familiar. No buscamos en Google cuál era el escudo de la familia. No, ¿qué queremos que represente nuestra familia? Con Leonardo decíamos, ¿qué queremos? Que cuando nosotros no estemos, ellos puedan decir, estos son los valores que nosotros seguimos. Estos son los valores. ¿Y saben qué? Esto no es para el chisme, pero hicimos un video que lo alimentamos todos los años, donde podemos decir, la gloria de Dios ha estado con nosotros. Y tenemos un versículo como familia que es, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre os ha placido daros el reino.
Y les voy a poner por el tiempo solo un pedacito de ese video. No se ponga a ver qué era, pero decir, a ver, ¿qué les pasó en este año a los pastores? ¿Qué les pasó? No, solamente quiero que entienda el sentido. Quiero que entienda el sentido, porque tenemos que usar todo lo que hay hoy para grabar en nuestra familia lo que Dios está haciendo, porque tenemos que crear pasillos de la fe en casa. ¿A usted le gusta poner portarretratos? Bueno, pues quiero decirte que pon portarretratos que tengan sentido de milagros que ha hecho el Señor en sus vidas. ¿Para qué? Para que para tus hijos no sea solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que sea el Dios mío. ¿Sí? El que rescató a mi familia, el que nos le dio el empleo cuando no había empleo, el que nos dio la salud cuando había la enfermedad, el Dios que clamamos en casa con papá y con mamá y que respondió la oración. Entonces necesitamos crear pasillos de la fe. Necesitamos que nuestros hijos puedan tener sus propias historias con Dios, para que cuando vengan los de afuera, lo que decía Pablo, esos hombres que están allí, que les decía, de esos aléjate, para que cuando vengan y le digan que no existe Dios, puedan decir, no, perdóname, yo tengo mi historia con Dios. Perdóname, yo sé que nací prematuro, como nació mi hijo, y que Dios me dio la vida. Perdóname, pero yo sé que cuando a mi mamá le dijeron que no podía tener más hijos, vine yo, y vino solo. ¿Sí? Que ellos puedan tener sus propias historias, que ellos sepan que Dios tiene algo con ellos y tienen propósito con ellos. ¿Podemos poner un poquito de ese video? No, ese no, el otro video, el otro. ¿El otro? A ver, el que venía a continuación de ese. Puede ser que sea ese. El que venía a continuación de eso. Miren, hicimos ese video que lo hemos venido alimentando por mucho tiempo. Es el que viene a continuación, justo de la lámina anterior. ¿Para qué? Para que ellos lo tengan presente. ¿Y saben lo que dicen mis hijos hoy? Mamá, y le llamamos la línea del tiempo. Mamá, esto ponlo en nuestro video. Porque lo que significa es, wow, Dios hizo cosas que a lo mejor muy sencillas. Un día, cuando estábamos todavía muy jóvenes, nos regalaron un viaje a Nueva York a los 4 y nunca habíamos ido a Nueva York. Ahora Dios nos tiene por todos lados, pero en esa época no, y nuestros hijos estaban pequeños. Y ese fue un regalo de Dios. Sí, ese fue un regalo de Dios. Y tenían que sentirlo así. Y cuando tuvimos problemas en la empresa, nos pusimos los 4 de rodillas a orar. ¿Sí? Sin ponerle la carga a los chicos, pero sí el sentido de que necesitábamos una respuesta. Y cuando llegó la respuesta, le dijimos a los chicos, ese es el Dios que creemos. Ese es tu Dios y ese es el nuestro. ¿Lo encontramos? ¿Sí? Entonces, amados, solo quiero decirles, no permita que alguien diferente a ustedes marque a los suyos. No lo permita. Marque sus generaciones con sello de reino. Y nos vamos a poner de pie. No encontramos el video, debe ser para que no. Yo quiero invitarte que cuando de ahora en adelante tú leas las Escrituras, puedas pensarla como esa gran mesa de mentores, ¿sí? Donde tienes las, no sé, tú buscas en Instagram y te salen mentes brillantes, mentes expertas, ponle el nombre que tú quieras, ¿sí? Pero hay una gran mesa de mentores que nos está ayudando y nos quiere ayudar a levantar una familia saludable. Cuando tú digas, Solange, lo que pasa es que para dejar una marca familiar con sello de reino, tengo mucho que sacrificar. Yo te aseguro que se va a levantar Abraham y te va a decir, no tengas miedo de sacrificar lo que Dios te esté pidiendo. Porque ¿sabes qué? Yo sacrifiqué a mi hijo y él me demostró que él era Jehová Jireh, el que provee.
Carlos que se levantará Pablo, se levantará Pedro y te dirá, me botó del caballo, pero me rescató. Y dirá Pedro, ¿sabes? Yo lo negué 3 veces y le juré que no lo iba a negar nunca y lo negué 3 veces. ¿Y sabes qué? Me permitió, me armó, me perdonó y me permitió compartirle a multitudes para que conozcan de Él. Y seguramente de grupo, la presión social es muy fuerte. Seguramente se levantará Daniel, seguramente se levantará Sadrach, Mesach, Abednego y te van a decir, se puede ir en contra de la corriente, se puede vivir en medio de una cultura, ¿sí?, sin contaminarte. Se puede creer que el Señor va a estar contigo en el foso de los leones. Se puede creer y se puede ser diferente. Y cuando tú digas, oye, es que tengo problemas. Solange, tú no me conoces, pero tengo problemas con mi área sexual. No puedo sellar una familia de reino porque hay mucha impureza sexual en mi vida. Yo te aseguro que se va a levantar José y te va a decir, se puede salir airoso. Solamente tienes que tomar la decisión correcta y huir, porque la palabra a todo lo demás te dice, hazle frente, pero cuando se trata, ¿sí?, que aún no has superado el dolor de la infancia y tú digas, no puedo marcar a mi familia porque todavía tengo las secuelas del dolor, del abuso de la infancia, porque todavía vivo marcada por lo que mi padre hizo, por lo que mi madre hizo. Cuando tú digas no puedo con ese dolor, seguramente se va a levantar Esteban y te dirá, se puede perdonar. Porque quiero contarte que en el último momento de mi vida, ¿sí?, le pedí al Señor que perdone a los que me estaban ofendiendo. Y cuando tú pienses que esta historia está bonita para los Viña y Bloom, que esta historia está bonita para los pastores de la casa, pero que no es para tu familia, se va a levantar Adasa y le dio este desafío, no es muy mayor. Al yo era no me di, y te dirá, se da cuenta que tenemos a nuestro Señor Jesús, te ha preparado para que Sol, pero es que no hayan tenido que ser feliz. Siempre vas a poder dejar